Sí, bueno. Sí, buenas tardes, hermanos. Am, Buenas noches, más bien. Qué gusto que estén algunos de ustedes aquí entre semana. Saludo a todos nuestros hermanos de Richardson que están siguiéndonos a través de Facebook. Y a los que no son de Richardson, que también nos están siguiendo a través de Facebook, también un saludo para ustedes. Esta mitad de semana el tema debe ser corto, y más que me lo entregaron a las 8:08 y yo debo terminar a las 8:30. Eso quiere decir que me quedan 22 minutos, así que mejor empiezo. La semana pasada estaba predicando un sermón acerca de cómo la iglesia va avanzando a través del santuario. Lo habíamos predicado a un grupo de Zoom, y después de predicar al grupo de Zoom lo predicamos en la iglesia de Colony el viernes pasado. Y como ellos son los que dirigen el último mensaje TV, lo subieron obviamente a YouTube, y algunas personas comenzaron a llamarme. Hubo algunas personas que me llamaron y mandaron mensajes, específicamente personas que han tenido contactos con disidentes. Y había una gran cantidad de preguntas al respecto. Y la primera pregunta era, ¿qué tiene de malo apoyar de una u otra manera a los movimientos disidentes? ¿De qué manera nos afecta a un movimiento disidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Y luego había algunas preguntas, así como, pastor, es que son muy amables, son personas muy humildes, les han hecho daño en la iglesia, y etcétera, 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 etcétera. Bueno, hoy les voy a hablar algo corto, simple y sencillamente nada más para hacerlos pensar acerca de lo que estamos enfrentando. Hay una historia que se encuentra registrada en el libro de los Hechos, el capítulo 16. Si quieren abrir sus Biblias, vamos a Hechos, capítulo 16. Y ahí nos cuenta una historia de algo que le ocurrió a Pablo allá en la ciudad de Filipos. En la ciudad de Filipos, allá desde el versículo 16 en adelante, nos cuenta la historia de un demonio amigable. Si oyeron bien, es la historia de un demonio amigable. Dice el versículo 16 en adelante, dice: y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, eso que estaba endemoniada, un espíritu pitónico, pitón es una serpiente, nos salió al encuentro, dice, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha obviamente adivinaba por un poder espiritual, un demonio, y cuando estaba bajo su influencia, o simple y sencillamente siempre estaba bajo su influencia, esta muchacha sabía cosas, obviamente, que los demonios pueden saber. Por eso es que muchos seres humanos nos da miedo a veces encontrarnos con los demonios, porque los demonios pueden decir cosas secretas. Y obviamente este demonio le daba gran ganancia a los dueños de la muchacha. Esta muchacha era una esclava. Dice el versículo 17. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice la Biblia, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino para ser salvos. Y dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. Esta muchacha salía detrás de Pablo y de Silas y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, estos hombres les dicen cómo salvarse, les hablan acerca del camino de la salvación. Y entonces viene la pregunta: ¿esto que la muchacha estaba haciendo era algo bueno o era algo malo? Lo voy a preguntar otra vez para que lo piensen. ¿Pablo y Silas eran siervos del Dios Alto? Amén. Sin duda alguna. ¿Anunciaban el camino de la salvación? Sin duda alguna. Y esta muchacha era famosa allí en Filipos, era famosa porque adivinaba, la gente pagaban dinero para encontrarse con esa muchacha, para consultarla pagaban dinero. Y Pablo y Silas, que iban a la oración, esta muchacha salía haciendo algo que a nosotros no nos atrevemos a hacerlo en público, no nos atrevemos a veces a dar estudios bíblicos, no nos atrevemos a hablar en público. Y esta muchacha salía todos los días y hacía lo que la gente no se atrevía.
Estos hombres os anuncian el camino de la salvación, estos hombres les dicen cómo salvarse, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Era mentira lo que estaba diciendo la muchacha? Y la respuesta es no, era verdad. Y si era verdad y lo que estaba haciendo la muchacha era bueno, entonces ¿por qué le molestó a Pablo? Y la respuesta es que aun cuando parecía algo bueno, en realidad era algo malo. Y ustedes dicen, pero ¿cómo va a ser malo que diga la verdad y que le haga propaganda a Pablo y a Silas? Eso es algo curioso, fíjense hermanos, Babilonia. Babilonia es confusión. Babilonia es el lugar donde las cosas que son buenas se vuelven malas y donde las cosas malas se vuelven buenas. Nosotros nos encontramos a veces en un paradigma en la sociedad en la cual vivimos, que cosas que son buenas se convierten en cosas malas. Curioso, ¿no? ¿Cómo va a ser malo predicar el evangelio, por ejemplo? ¿Cómo va a ser malo hablar de la Biblia? ¿Cómo va a ser malo hablar de la salvación? ¿Cómo va a ser malo hacerle propaganda o colocar a siervos de Dios delante de la gente? ¿Cómo va a ser malo? Dice la Biblia que a Pablo le molestó, lee el versículo 18, dice, y esto hacía por varios días, mas desagradando a Pablo. Obviamente esto no le pareció correcto a Pablo, se regresó, reprendió al demonio en el nombre de Jesucristo, le dijo, en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella, y salió en esa misma hora. Conocemos el resto de la historia, no me quiero meter mucho porque quiero ahondar en lo que estoy mencionándoles en esta tarde. Esto obviamente inmediatamente hubo una respuesta, hubo una reacción, como cuando Satanás es enfrentado de esta manera, inmediatamente y ipso facto hay una reacción a lo que Pablo hizo. ¿No hubiera sido mejor que Pablo no le hiciera nada al demonio, que lo dejara en paz, que pues, al cabo les estaba haciendo propaganda? ¿Por qué Pablo le molesta? ¿Para qué lo enfrenta? El hecho de enfrentarlo trajo como resultado la discordia. Los dueños de la muchacha hicieron un alboroto, le trajeron entonces a los alguaciles, le rompieron los ropajes a Pablo y a Silas, sacaron unas varas, los azotaron públicamente y luego los metieron en la cárcel, y luego el carcelero los puso en el cepo, los aventó a la última en las mazmorras por allá, y fue la noche en la que Pablo y Silas se pusieron a cantar. Vino ese terremoto que los liberó, que terminó con la salvación del carcelero de Filipos. Ustedes pueden leer el resto de la historia, es una historia maravillosa, en algún momento la vamos a tomar en cuenta, pero no es el tema en esta noche. En esta noche me quiero enfrentar a por qué Pablo le molestó lo que esta muchacha hacía. Y la pregunta ¿es bueno o es malo lo que está haciendo la muchacha? Y la respuesta es malo. Pero ustedes dicen, pastor, pero es bueno. Y ese es el problema, cuando Satanás interviene, las cosas que parecen buenas, si Satanás está de por medio, las cosas buenas se pueden volver malas y las cosas malas se pueden volver buenas. Ese es el trabajo, la obra maestra de Satanás, es la manera en la que él hace que las cosas buenas se vuelvan malas. Yo les voy a contar algo. Ustedes saben que por mucho tiempo mis sermones los han subido a internet y los distribuyen y bueno, la gente pone atención a una serie de sermones. Aquí en el Metroplex hay un grupo disidente que tiene un programa de radio y televisión, y durante mucho tiempo estuvieron poniendo sermones de un servidor en el radio, públicamente. Y los miembros de iglesia me decían, pastor, sus sermones están en el radio de este movimiento disidente. Y a mí como Pablo me molestó. ¿Y por qué me va a molestar que pongan mis sermones? No quiero yo que mis sermones los escuche todo el mundo. Pero no cuando mis sermones son colocados en una estación de radio que invita a la gente a ir a ese movimiento disidente. No sé si me están entendiendo.
allí algo bueno, algo maravilloso, algo que Dios ha entregado, se convierte en algo malo. ¿Cuál fue el problema con Pablo y este demonio? Pues el problema es que la gente que estaba allí en Filipos no sabía quién era Pablo, no sabía quién era la muchacha, pero no sabían quién era Pablo y Silas. Ahora, Satanás sabía que Pablo y Silas en algún momento iban a mostrar el poderoso Espíritu Santo que habitaba en ellos. Satanás sabía que en algún momento el poder espiritual que Pablo tenía iba a salir a la luz. Eso lo sabía Satanás. Lo que Satanás estaba tratando de hacer es que la gente que ya sabía que esta muchacha tenía un espíritu adentro, pensara que el mismo espíritu que trabajaba en esa muchacha era el mismo espíritu que trabajaba en favor de Pablo y Silas. ¿Por qué iba a pensar eso la gente? Porque si esta muchacha les estaba haciendo propaganda a Pablo y a Silas, pues entonces debían ser los mismos, estaban de acuerdo. Y ahora te pregunto, ¿era el mismo espíritu el que trabajaba en esa muchacha que el que trabajaba en Pablo y Silas? Y obviamente Pablo, entendiendo lo que Satanás estaba tratando de hacer, eso le molestó. A Satanás le encanta que la gente crea que lo que él hace es aprobado por Dios. Y ese es el problema con los movimientos disidentes. El problema con los movimientos disidentes es han llegado a un nivel de confusión en que la gente cree que lo que están haciendo es correcto, es de Dios, está bien. Y no se dan cuenta que tras bambalinas hace mucho que dejaron de ser de Dios. Y es ahí donde algo bueno se vuelve malo y lo malo se vuelve bueno. Y ponen sermones del pastor Bor, ¿verdad? Y ahora les hago una pregunta, ¿quién le dio la inteligencia al pastor Bor para predicar como predica? ¿De dónde recibe la luz? ¿Cómo tiene la capacidad? ¿De dónde recibió todos esos dones y ese talento para poder hablar como habla? ¿De dónde lo recibe? Y la respuesta es, lo recibe del Espíritu Santo. Y Dios se lo dio para utilizar ese don para beneficio de su iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Y para hacer que las personas del mundo vengan a la iglesia adventista del séptimo día. Pero estos movimientos disidentes, dándose cuenta del poder espiritual que hay en el pastor Bor, lo ponen, pero no invitan a la gente a la iglesia del pastor Bor, ni hacen con los sermones del pastor Bor lo que el pastor Bor quiere hacer, traer a la gente a la iglesia adventista, sino que usan el poder que tiene el pastor Bor para llevarlos a un lugar muy diferente al de la iglesia adventista del séptimo día. Es algo muy parecido a lo que hizo la iglesia católica con todos los libros de la hermana White allá en China. Tomaron los libros del Espíritu de Profecía y lo que hicieron fue sacaron todos los textos contrarios de la iglesia católica, todos los textos donde hablaban en contra de los jesuitas, los borraron, quitaron todo eso y colocaron citas falsas. Es decir, editaron los libros, pero utilizaron todo el poder que hay en los libros de la hermana White para impactar las mentes de los que lean esos libros y llevarlos no a la iglesia adventista, sino llevarlos a la iglesia católica apostólica romana. ¿Se dan cuenta cómo algo bueno se puede volver malo? Y me dicen, pastor, pero es que estas personas son adventistas. Y la respuesta es, no son adventistas. Aun cuando guardan el sábado, aun cuando se portan bien delante de ustedes, aun cuando hacen muchas cosas buenas. ¿Y sabes qué? El problema es que los miembros de iglesia empiezan a decir, es que ellos están predicando el mensaje. Y empiezan a apoyar sus sistemas de radio y empiezan a apoyar que reparten libros y la literatura que reparten. Sí, reparten los libros del Espíritu de Profecía. ¿A quién le dio la hermana White ese don? ¿O por qué se lo dio Dios a la hermana White? ¿Para que apoyara a qué? ¿A quién? ¿A qué movimiento? ¿Y sabes qué es lo que hacen ellos? Le ponen un sello y ese sello no dice, no trae la dirección de ninguna iglesia adventista del séptimo día, trae una dirección de ese movimiento. Y le ponen a esos libros de la hermana White teléfonos para que la gente llame cuando es impactada por la hermana White a esos lugares que no es la iglesia adventista del séptimo día. En otras palabras, están saludando con sombrero ajeno.
Están usando el poder que Dios le dio a este movimiento y lo están usando para un asunto que no es el movimiento para el cual fue derramado ese poder espiritual. Claro, es que si les gusta el pastor Bor, si les gusta este pastor, si les gusta esto, si les gusta los espíritus de profecía. Pero es que atacan la organización, atacan a algunos pastores, atacan algunas cosas de la iglesia, pero es que no se dan cuenta que es un conjunto. En la iglesia hay trigo y cizaña. Hay trigo y cizaña. La iglesia adventista nunca ha negado que hay cizaña en la iglesia. Y se la pasan atacando la cizaña. ¿Y qué pasa cuando la gente ve el poder? Toman el poder que Dios derrama en esta iglesia sobre el trigo que hay en esta iglesia y lo usan para llevarlos a un lugar donde la gente ya se salió completamente. Y la gente va a esos lugares y lo que escucha es críticas acerca de la cizaña que hay en la iglesia. Y sí, hay cizaña en la iglesia, pero siempre ha sido ese el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre ha sido una mezcla de verdaderos hijos de Dios y falsos. Siempre la iglesia visible de la que estoy hablando, la que podemos ver, hay una mezcla. Satanás se encarga de que dentro de la iglesia haya mucha cizaña. Pero no atacan la doctrina. Curioso, ¿no? Porque la doctrina sí están de acuerdo y no se dan cuenta que en realidad la doctrina es lo más importante que defiende tanto la organización como la iglesia y todo lo que tenemos en nuestro alrededor. Pero bueno, déjenme hablarles un poquito entonces acerca de esto. Dicen, ay, pastor, es que estas personas son bien buenas. Ay, hermanos, parece ser que a veces nos pasamos de inocentes y no nos damos cuenta que el cristianismo, desgraciadamente, no es algo que tú puedes presumir. ¿Cuántas personas son buenas para actuar? Dicen, pastores, que son bien buenos, son bien humildes. Humildes. Hasta hablan humilde, ¿no? Te hablan así. Me pusieron, el otro día me mandaron un tema, un sermón de un disidente que tiene más de 30 años de disidente. Y aquí en el Metroplex tiene un montón de seguidores. Y en varios países, es de Sudamérica. Y no es gambeta. Es otro. Y me mandaron el sermón y lo escuché y habla súper extra archirrecontra lento. Lento. El Señor nos está llamando. Así habla. Y dice muchas verdades y la gente dice, ay, es que se nota que es bien bueno, es manso y humilde. Claro, si lo comparas conmigo, que soy un cerillito, ¿verdad? La gente va a decir, pastor Quinteros viene enojón. Van a comparar mi espíritu con el de él y pues él se va a parecer Moisés, ¿verdad? El hombre más manso de la tierra. Pero si es tan humilde, entonces ¿por qué no es adventista? ¿Por qué no se bautiza? Dice, es que yo siempre he sido adventista. Siempre he sido adventista. Pues yo no veo que tu nombre esté escrito en algún libro de la iglesia. No, es que soy adventista libre. No estoy esclavizado por la corporación. ¿Sí? Les encanta esa palabra corporación. Y ese tipo de cosas. Mira lo que dice el libro de la educación, página 145. Yo no sé si ustedes creen esto, pero yo lo creo. Dice ahí, la fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado, no es el borracho, el drogadicto, no es la prostituta, no es esa persona que se dedica a vender droga, no es el asesino, no es el paria de la sociedad. Ellos no son la fortaleza más grande del vicio. La mayor fortaleza de lo que Satanás hace en este planeta es la vida de aquella persona que parece virtuosa, que parece que es muy bueno, que parece que es un enviado de Dios, honorable, dice, noble, pero en la cual se fomenta un pecado o se fomenta algo que es muy malo. Y esa es la mayor fortaleza del vicio en la tierra. Actores. ¿Se puede ser actor en la iglesia cristiana, hermanos? ¿Puede una persona actuar? Y la respuesta es sí. Me les voy a contar una anécdota media chusca, pero es verdadera, es verdadera. Una vez me contó un colega pastor una historia, ahí les va la historia. Hay un pastor muy conocido y la gente lo respeta porque siempre que predica
habla de cosas que el Espíritu Santo le dijo. Yo soy pastor, yo predico, pero por ejemplo, si yo los quiero manipular mentalmente a la gente, ¿verdad? Les digo algo así como, ¿saben? El Espíritu Santo me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me dijo, anoche el Espíritu Santo me dijo. Y automáticamente la gente dice, wow, el pastor, el Espíritu Santo habla con él. Dios se le aparece, ¿no? Es una especie de misticismo espiritual que ciertos predicadores manejan y que impacta a la gente, ¿no? Y llega de pronto a una casa y dice, aquí se siente una presencia, ¿no? Caray, esa persona siente, los espíritus siente. Y de pronto todos los que vivimos al lado de esos predicadores nos sentimos así como que somos unos pequeñitos que no sentimos nada, él lo siente. A nosotros no nos habla, pero a él le habla. Dios me ha dicho. Y generalmente lo hacen así, no te lo dicen, Dios me dijo, no, te dicen así, Dios me ha dicho. O sea, como si fuera una actuación de una poesía, porque eso es normal. O sea, una cosa es que, oye, anoche Dios vino y me dijo, no le creas, no, tienes que, anoche Dios vino y me dijo. Lo hacen así como con profundidad, me dijo. Para que los miembros se la crean y digan, wow. Bueno, total, era uno de esos. Y sucede que hubo una reunión de pastores que iba a ser en otra ciudad y se citó a todos los pastores a ir a esa ciudad. Así que mi colega pasó por este pastor a su casa. Le dijo, vámonos juntos, pasa por mí. Dijo, sí, cómo no. Así que el pastor fue por él. Entonces te voy a poner al pastor A. Es el pastor que es así faramayoso, le gusta mucho presumir cristianismo, ¿verdad? Y está el pastor B. El pastor B pasa a recoger al pastor A a su casa. Y llega a su casa, se baja y toca la puerta para recogerlo. Y sale el pastor A y le dice al pastor B, pasa, vamos a orar. Pues hasta ahí normal, pues normal. Así que pasan, se arrodillan, vamos a orar por el viaje. Y empieza a orar. Señor, protégenos de este viaje. Generalmente también son faramayosos al momento de orar, ¿verdad? Hacen alguna cosa ahí media rara. Terminaron de orar, normal, ya se levantaron, se subieron al auto. El pastor B, que es el que estaba haciendo el ride, iba a encender el auto y el otro dice, espérame, el pastor A dice, espérame, vamos a orar otra vez. Entonces le dice, ¿pero por qué? Pues acabamos de orar ahí en la casa. Dice, es que nos estamos subiendo al auto. ¿Está bien? Entonces el pastor A vuelve a orar y pide bendición por el auto, que los ángeles los acompañen. Bueno, está bien. Termina de orar, prende el auto y van en el viaje juntos. El pastor B se da cuenta que su auto le falta gasolina. Y saben que tenemos que llegar a una gasolinera. Entonces se paran en la gasolinera. El pastor pone gasolina, entra a la tienda y a comprar algo de la gasolinera. Y cuando entra el auto, el pastor B está a punto de encender el auto una vez más y otra vez el pastor A le vuelve a decir, no, vamos a orar otra vez. Y el pastor B le dice, pero ¿por qué ya oramos en la casa y oramos cuando prendimos el carro? Le dice, es que tú no entiendes la relación que yo tengo con Dios. Tú no entiendes que hay yo y Dios tenemos una relación especial. Ya nos paramos, vamos a volver a orar. Dice, bueno, pues está bien, vamos a orar otra vez. Así que vuelven a orar. Y ahora sí el pastor B se enojó, ¿verdad? Porque dijo, oye, pues este quiere estar ore y ore y ore y ore. Y pues está bien, la Biblia dice orar sin cesar, pero pues ora tú, ¿verdad? No me estés deteniendo a mí en el camino, sigue orando en el camino. Total, le dan, y esto me lo contó el pastor B, ¿verdad? Así me lo contó. Dice que le empezó a dar el carro, iban apenas saliendo de la ciudad y les tocó un semáforo en rojo y se paró. Y no se aguantó y volteó a ver al pastor ahí y le dijo, ¿qué? ¿Oras tú o oro yo? Pero bueno, esa es una historia real. ¿Sabes qué, querido hermano? El cristianismo no se presume. No se presume.
Si no tienes que presumirlo, no tienes que imponérselo a nadie más. No sé si me están entendiendo. Hay gente que le es muy importante que los demás piensen que es cristiano. Y la pregunta es, ¿por qué es importante para ti que otros crean que tú eres cristiano? Me recuerda lo que el Señor Jesús dijo: mas tú, cuando oras, mete tu casa, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y cuando estás ayunando, dice, lava tu cara y arréglate. Y es más, y no le digas a nadie que estás ayunando. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Porque hay gente, dijo Jesús, que ama el orar en las puertas, en las calles, y le encanta. Porque pareciera ser que el presumir el cristianismo es importante para este tipo de personas. Ese es el principio de los disidentes. Generalmente los disidentes les es importante eso. ¿Por qué? Porque en el momento en que salen de la iglesia se quieren llevar a varios con ellos. Bueno fuera que se salieran solos, pero no se quieren salir solos, se quieren llevar a todos los que han caído bajo las impresiones y su actuación disidentes. Y por eso dice la hermana White que la fortaleza más grande del vicio es aquella persona que llegas tú a admirar porque parece ser muy honorable. Pero esa persona en realidad es un agente con un disfraz. Y qué peligroso es que nosotros no podamos ver tras el disfraz. La pregunta es, bueno, vamos a suponer que es muy buena la persona y que es muy humilde. ¿Tiene cuántos años? Me dijo, me dice, tiene más de 30 años, que lo borraron por predicar el mensaje y por ser una víctima. Digo, bueno, ¿y por qué no se volvió a bautizar? Por ejemplo, Gambetta. ¿Por qué no se volvió a bautizar Gambetta? Vamos a suponer que le hicieron injusticia y que de veras era inocente de todo lo que se le acusó, del asunto de las visas, y que de veras fueron sus enemigos. Es probable, yo tengo enemigos, sí, así es. Puede ser que tengas enemigos. Hay un montón de cizaña que le gusta atacar pastores buenos o malos aquí en la iglesia, sí hay. Y ese pastorcito al que seguiste cuando te saliste de tu iglesia, y que ese grupo de personas que se fueron con él porque se peleó con la conferencia y se fueron. ¿Por qué no se humilló? ¿Y por qué no permitió que lo pisoteara la organización? Es que la organización me iba a pisotear, pues que te pisotee. Dice la Biblia, bienaventurado eres cuando te persiguen y te vituperan y hacen toda clase de mal contra ti. Mintiendo, gózate y alégrate porque tu recompensa, ¿qué cosa es? Grande en los cielos. Acá el pobre Pablo y Silas, por sacar un demonio, les dieron azotes con varas y lo metieron en la cárcel, en una mazmorra. Y no los discípulos cantaban y se gozaban cuando habían sido dignos de recibir ese trato, simplemente por hacer algo que de veras era bueno. Y si lo que estás haciendo es de veras bueno y por eso te están afligiendo, pues no dice la Biblia que nos debemos gozar y alegrar. ¿Por qué no se han vuelto a bautizar? ¿Y sabes por qué? Porque la realidad es lo que dice 1 Juan 2:19. Miren lo que dice 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros. Oye, tiene 30 años. ¿Por qué no ha vuelto? Es que está tratando, me dijeron. Está tratando de volver. Oye, pues tiene 30 años tratando. Que trate con más ganas. Porque así me dijo la persona que hablé con él por teléfono. Me dijo, es que está tratando de volver. Pues, ¿cuánto tiene que se salió? 30 años, no sé qué tantos años. Le digo, pues, y está tratando. Me dice, pues que trate con más ganas. Le digo, qué bárbaro. Mira lo que dice 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido realmente de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que quede bien manifiesto que realmente no son de nosotros. Porque esas personas no vuelven a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no son de nosotros, nunca fueron. Eran actores, disidentes y eran actores. Los verdaderos hijos de Dios no se van a salir. No sé si me están entendiendo.
Y si se llegan a salir, se salen solos y regresan, humillados. Así, querido hermano, déjame darte algunas recomendaciones acerca de cuáles son los problemas cuando tú sigues a un disidente. Cuando sigues a un disidente, lo primero que vas a perder es la confianza en la dirección de Dios. Todas esas personas que siguieron a alguien que salió de la iglesia pierden confianza en la dirección de Dios. ¿Cuántas personas he visto que siguieron a los disidentes, se fueron con ellos allá a sus iglesias y de pronto se dan cuenta quién es el disidente? Se dan cuenta que es dinerero, ¿verdad? Se dan cuenta que es un engañador, que es un falso, que es un mentiroso, pues se van a dar cuenta. Porque la actuación se le va a caer en algún momento. El estar actuando todo el tiempo está bien difícil. Hay algunos que lo logran, pero no todos. Entonces en algún momento se van a dar cuenta. ¿Y sabes qué pasa? Ahora les da vergüenza regresar a la iglesia. Y luego a veces la iglesia se los pone difícil. Dicen, no, esos que se salieron tienen que volverse a bautizar. Y no quieren venir a humillarse. Y ahora ya le pierden confianza a la iglesia. Piensan que todos son igualitos que con el que se fueron. Pierden la confianza no solamente en la dirección de la iglesia, sino también pierden la confianza en la dirección de Dios. El siguiente problema es que hay una influencia oscura en las mentes. La gente dice, ay, a lo mejor se salió porque fueron muy malos con él. Pues si no se mereciera lo que le hizo la iglesia, habría regresado. Hay un montón de ejemplos de personas que la iglesia los borró injustamente, incluso les quitaron sus credenciales. Hasta el pastor Luis F. Weir predicaba profecía y se levantaron contra él, lo borraron, le quitaron sus credenciales. Regresó a la iglesia, se bautizó, murió dentro de la iglesia sin ser pastor. Después de muerto, publicaron sus libros otra vez. Pastor Hans Carla Rondel publicó sus libros y ahora sí tuvo un montón de seguidores. Y ya después de muerto, la iglesia le regresó las credenciales al pastor. A la esposa se las dieron. Pero él regresó. Porque era de nosotros. ¿Me están entendiendo? Los que no regresan es porque nunca fueron entre nosotros realmente. Lo que está diciendo San Juan. Hay un daño al servicio de Dios. Y especialmente con aquellas personas que engañados dicen, ay pastor, yo le estoy dando mis diezmos a estos que tienen un programa de televisión. ¿Por qué? Porque están predicando la verdad. Sí, pero están predicando la verdad para llevarlos ¿a dónde? ¿Y sabes qué? Le estás dando un daño a la iglesia y a ti mismo. Porque en vez de estar llevando los diezmos al alfolí, que es el alfolí, ¿verdad? Dios no tiene dos alfolís, nomás tiene uno. Y en vez de llevarlo al alfolí, lo estás llevando quién sabe a dónde. Con uno que no es de nosotros. Que lo está haciendo quién sabe por qué. Y el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Y le están haciendo un daño a la iglesia. Increíble, porque los miembros de iglesia están todos confundidos, no saben si lo que está pasando está bien o está mal. Es como la muchacha esta que va atrás gritando, estos hombres os anuncian el camino a la salvación, y los miembros de iglesia no saben si lo que está haciendo está bien o está mal. Y hay un desaliento para los que quedan en la iglesia. Cuando se dividió la iglesia de West Dallas, quedan un poquito de grupo y ahí están picando piedra apenas para poder regresar al estatus. Lo mismo nos está pasando con el grupito que vamos a atender ahora, ¿no? Un desaliento para los que quedan en la iglesia. Se produce en el grupo que se separa un espíritu de crítica. ¿Se han fijado que todos los que se salen de la iglesia terminan siendo bien criticones? Todo lo que hacemos está mal, todo lo que decimos, y te buscan, te miran con lupa buscándote algo que criticar. ¿Sabes por qué? Porque se sienten mal, el Espíritu Santo les toca el corazón y de alguna manera tienen que justificar lo que hicieron. Se introducen falsos maestros en la iglesia. Algunos terminan con sus mentes desequilibradas, algunos terminan fuera, sin iglesia. Esos que se salieron ya no pueden regresar a la iglesia. Y se quieren regresar y ya no pueden, están sin iglesia, están así, ya no saben ni a dónde regresar. Terminan sin iglesia. Y deja obviamente preguntas sin resolver. Todo lo que te estoy diciendo ahorita, lo único que trae es más confusión y más preguntas. Y luego me voy, termino el sermón. Pastor, más preguntas. Un montón de preguntas sin resolver. Y lo más peligroso de todo es que puedes perder tu salvación simple y sencillamente
Porque en vez de estar siguiendo a Cristo Jesús y contemplar la maravillosa doctrina, que es la plataforma doctrinal que el Señor ha colocado en su iglesia, está siguiendo a un ser humano. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les dejo? Ahí les va. Como dijo San Pablo, orad sin qué, todo el tiempo. Hay que mantener un espíritu humilde, porque de pronto Satanás nos puede hacer lo que a Job, levantarnos tormentas, injusticias contra nosotros aun cuando no las esperamos. Nunca sigas a seres humanos. El único que es digno de ser seguido es Cristo Jesús. Tengan, queridos hermanos, un ojo crítico a todo lo que escuchan. Este sermón que escuchaste, vete como los bereanos y ve si lo que te dije es verdad y tiene apoyo bíblico, y si no, deséchalo. Todo lo que te dice cualquier predicador, sea quien sea Juan Camaney, tú lo escuchas y lo vas a poner en crítica para ver si lo que te dijo es así. Todo lo que te dice esa persona tiene que estar apoyado con unas ideas de Jehová. A lo mejor no te menciono el versículo, pero tú vas a encontrar un apoyo bíblico para lo que esa persona dijo. Porque los principios están allí en la palabra de Dios. Y finalmente, comprueba las ideas que esa persona da. ¿Cuáles son las ideas que tiene? Compruébalas con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía. A la ley y al testimonio, Isaías 8:20, si no hablaren conforme a eso, no les ha amanecido. Y finalmente, cuando tú encuentras de pronto, esa persona que te está predicando te dice cosas que parecieran ser contrarias a la doctrina, eso es lo que le pasó a todos los antitrinitarios. Alguien vino y les dio ideas, no, que eso que pasó allá, que todos los adventistas antiguos eran antitrinitarios. Y no comprobaron las ideas que les estaban dando. ¿Y sabes qué? Y no pidieron consejo. Antes de salirse y unirse con ese grupo, no pidieron consejo. Ahora sí está bien difícil, porque ahora sí ya tienen vías, ahora sí ya tienen el prejuicio, y ahora ni con pomada de la campana los convences. Cuando estaban en la iglesia se hubieran puesto a ver y hubieran pedido consejo, y se les podría haber explicado con lujo de detalles. Fíjense, por ejemplo, es curioso, ¿no? Que hay gente ahí que me pone, el pastor Quintero cree en la Trinidad sin apoyo de la Biblia y sin el Espíritu de profecía. Me aventé 5 sermones aquí, utilizando un montón de textos del Espíritu de profecía y un montón de versículos de la Biblia, para nada más mostrarles que el asunto de la Trinidad tiene un montón de apoyo bíblico y un montón de apoyo en el Espíritu de profecía. Pero ellos dicen, no tiene apoyo ni tiene el Espíritu, pues porque tienen telarañas en el cerebro, ¿verdad? Tienen miopía bíblica. Ese es el punto. Así que orad sin cesar, mantener un espíritu humilde, no sigas a hombres, ten un ojo crítico, todo con una así dice Jehová, a la ley del testimonio. Prueba si esas ideas que te están diciendo, a ver, a lo mejor, y si no lo encuentras, entonces vete y asesórate con alguien que sí sepa, pide consejo. Finalmente, Mensajes Selectos, tomo 2, página 436, mira lo que la hermana White dijo. Puede parecer que la iglesia, está por caer, pero no caerá. Ella permanecerá en pie. Mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso, es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Déjenme orar por ustedes. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Acompáñenos allí en casita. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque a pesar de que somos pecadores, nos has dejado un libro sagrado como un mapa para llegar a nuestro destino, como una luz en medio de la oscuridad para alumbrar este lugar oscuro. Te agradecemos por los dones espirituales que has derramado en tu iglesia para edificarnos y fortalecernos. Te agradecemos por el don del espíritu profecía, porque en sus libros encontramos sanidad del alma y fortaleza espiritual y guía para nuestras necesidades. Y finalmente te agradecemos por tu iglesia, porque así llena de defectos y llena a veces de cizaña, aún en ella cosas maravillosas. Te agradecemos por la doctrina, porque podemos ver cómo ha permanecido pura y sin mancha hasta el día de hoy. Pongo en tus manos a todos aquellos que están vagando o que están
tratando de soltarse de las redes de la disensión, de los disidentes. Los pongo en tus manos. Ayúdeles a ver claramente los actores a los que están siguiendo, que puedan distinguir eso que parece bueno y que puedan ver que realmente se está convirtiendo en algo malo. Cuando tienes dudas de lo que estás viendo, si es bueno o malo, tú puedes saber que eso es Babilonia. Así que, Señor, los pongo en tus manos. Bendícenos y guíanos, ilumínanos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.